Asociación Democrática de Pensionistas de Madrid. Longevidad extrema, un desafío existencial, Víctor López. Buenas tardes a todos, soy Ana Calleja, la presidenta de Supo Madrid, que colaboramos con UDP siempre que podemos en distintas actividades y estamos encantados de hacerlos cumpliendo nuestro convenio. Y hoy pues tengo el gusto de presentar a don Víctor López García, que es gerontólogo, médico gerontólogo, y que nos ha traído un libro que creo que es muy interesante, según me han dicho, y que, en fin, con mucha atención le vamos a escuchar a él y que después los tenemos aquí en CD o en tinta, para el que quiera comprar o lo que sea, no sé cómo lo van a hacer. Y bueno, pues dicho esto ya, me acompañan en la mesa don Víctor, doña Angelina Fernández, que es la presidenta de UDP Madrid, y Ángel Martín Blas. Creo que viejo conocido de muchos de los que estamos aquí, ¿verdad que sí? Y querido. Gracias. Bueno, hemos pasado muchas cosas, ¿verdad que sí, Ángel? Muchas y buenas y malas. No, pero buenas también. Bueno. Más buenas que malas. Exactamente, vale. Entonces nada, ya cedo la palabra, primero a Angelina Fernández como presidenta, luego le seguirá Ángel y después ya Víctor pues ya nos explicará y nos dirá y le podremos hacer preguntas, me imagino, sobre el contenido del libro y demás. Así que escuchémoslo con mucha atención y muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia, espero que paséis un rato agradable y yo únicamente pediros perdón por la voz que tengo, no he bebido aguardiente. No sé. Pero ayer me cogí todo el frío de Madrid por la mañana, que no fue poco. Que se nos ocurrió, como somos muy intrépidos, porque para eso somos jóvenes, se nos ocurrió irnos a patear Madrid ayer por la mañana, que hacía el día idóneo, nieve incluida. Y claro, pues yo estoy sufriendo las consecuencias. Pero en fin, aquí estoy con mi voz aguardentosa. De todas formas, como no voy a hablar mucho, porque eso se lo voy a dejar a Víctor, únicamente decir que para nosotros, para UDP sobre todo, y para mí en su representación es un honor presentar a Víctor hoy no ya como nuestro médico y amigo particular, además de vicepresidente, sino como escritor insigne. Y yo me imagino que este libro nos dará unos consejos buenos y que sabremos aprovechar, porque si no, le demandaremos. O sea que creo que será así. Ya sabéis que Víctor es médico gerontólogo, experto en el estudio del envejecimiento y por supuesto en este caso de las personas mayores. Se formó en hospitales y centros médicos de España y Alemania, es diplomado en medicina geriátrica, otorgado por la Asociación Española de Geriatría y Gerontología, y dicho diploma además está avalado por la Asociación Internacional de Gerontología y por el Consejo General de Médicos de España. Por supuesto, como médico escritor, sus artículos son todos científicos y de divulgación, y libros de autoayuda. Es miembro también de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, de la Asociación Española de Rehabilitación Geriátrica, de la Asociación Española de Médicos y Escritores y Artistas, que no sé, eso no lo tendrás que aclarar, porque son miembros de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas. A ver qué clase de artistas hay ahí, que yo a esos verlos, lo que se dice verlos, pues no los he visto. ¿Y vosotros, chicos de la 11, los habéis visto? Sí, hombre, por supuesto. ¿A todos, no? Ven a ver todo.
y también es miembro de la Selección Colegial de Escritores de España. Entonces, él ha escrito un librito que es muy manejable. Nosotros tenemos la oportunidad de podernoslo llevar hoy con una dedicación exclusiva de él, y creo que va a ser un librito que, como pone él en esto, que nos va a servir de autoayuda a todos. Así es que, sin más preámbulos, yo le cedo la palabra. Muchas gracias, Víctor, y enhorabuena por haberlo logrado. Muy amable, gracias. Muy buenas tardes. Con aquello de que no tenga ningún riesgo ni ninguna responsabilidad si me equivoco, no sé si decir buenas tardes a todos y todas. Yo creo que hay que decir a los miembros y miembros. Yo creo que con decir buenas tardes, amigos todos, están las mujeres incluidas, ¿verdad que sí? Sí, sí. Porque no hago ninguna distinción, somos personas todas. Bien. Todos. Todos y todas. Ya estamos ya. Ya es Bernabéu. Te voy a llamar Bernabéu. Bien. Cuando conocí a Víctor, dicen que la primera impresión es la que vale. Inmediatamente pensé, yo creo que este hombre tiene 3 S's, que son sabio, sensato y sensible. Y sencillo. Eso ya serían 4, pero yo decía 3 por el momento. Después, soñador, yo qué sé. Después de tratarlo más y hablar con él en varias ocasiones, deduje, es muy docto, tiene dilatada experiencia médico-profesional y de su tono de voz emanan paz y sosiego. Ahí tengo otra sosiego. No, sosiego Más será tarde, tú. Sabiduría. ya también. Dice Hay sosiego. Víctor, luego hay un diccionario especial Sosiego, victoriano. Sí, sí. Es andaluz, sosiego. Sí, sí, sí. Más tarde, ya digo, cuando leí detenidamente su libro, él me había expresado su deseo de que me encargara de presentarlo hoy ante ustedes, confirmé todas las premisas anteriores y añadí una más. Cuando escribe, va a lo concreto y a lo que interesa al lector de un modo sencillo e inteligible. Espero, no obstante, que al elegirme como presentador no haya cometido uno de los mayores errores de su vida. Procuraré, pues, satisfacer su demanda con la mayor dignidad de que soy capaz. Siempre que un lector abre por primera vez las hojas de un libro, inicia su lectura con dudas e incógnitas. ¿Será interesante? ¿Me gustará? ¿Colmará las expectativas sugeridas por el título? Otras veces, el lector se adentra en su contenido con la esperanza y el deseo de encontrar en él lo esperado o, más aún, con la certeza de confirmar lo que realmente se intuía. En el caso de longevidad extrema, un desafío existencial, se dan todas esas premisas fundamentalmente al conocer de antemano quién hay detrás de la pluma del autor que lo ha escrito. Créanme, por tanto, que si les digo que este libro es interesante, gusta su lectura, colma las expectativas sugeridas en su título, ofrece las recetas previsibles y confirma lo que uno esperaba de él como lector. Hablar de la vejez, si se pretende hacerlo con rigurosidad y acierto, conlleva retos y riesgos. Mira, Angelina, juego de palabras, 2 R's, riesgos y retos. ¿Por qué? Porque la mayoría de quienes abordan este tema caen en el tópico pesimista de hablar de un final irreversible. Lo que les conduce a que de su pluma emanen, sin pretenderlo, el conformismo y la resignación, aportando y explicando como mucho una serie de recetas para ayudar a soportar la dura carga de los años. Hola, buenas tardes. ¿Alguien que le pueda indicar un asiento, por favor? Ahí. Sin embargo, en el libro de Víctor se observa ya desde las páginas iniciales que es una mirada positiva hacia un futuro halagüeño, feliz, útil y esperanzador,
deteniéndose en la contemplación del pasado solamente en lo absolutamente imprescindible, pero con la mirada siempre en una meta útil y posible. Por tanto, las primeras impresiones del libro, y en este caso también son las que valen, se resumen, entre otras, en las siguientes conclusiones. Es un canto al optimismo y a la esperanza, porque está cargado de soluciones posibles, nada utópicas, para quienes se plantean el reto de vivir mucho y en el mejor estado. Es un repertorio de experiencias vividas y observadas por el autor a lo largo de su completa y dilatada vida profesional como médico gerontólogo. Es un listado de practicidad, es decir, aporta consejos comprensibles y factibles sin andarse por las ramas de las teorías. Hola, buenas tardes. Es un tratado de lo positivo, si bien el autor no olvida citar también, por aquello de advertir, algunos aspectos negativos de quienes se niegan a aceptar que es posible una muy larga vida útil y agradable. Debo advertir, ya también de entrada, que de la lectura de las páginas se desprende claramente que el doctor y autor, don Víctor López García, de ninguna de las maneras se desnuda, y menos aún renuncia a su fe cristiana, pues asume en sus planteamientos esa lógica de la verdad religiosa para afrontar con dignidad tanto las sonrisas cuanto las lágrimas que pueden acompañar a las personas longevas que se saben ya a las puertas de una vida eterna, dichosa y plena, que les permitirá esperar algo mejor que lo terrenal. Esto, no obstante, no induce al autor a derivar sus consejos en un camino de conformismo y resignación cristiana, no, sino que empuja a avivar el ingenio y la imaginación para encontrar caminos en la búsqueda de soluciones viables para el bienestar en este mundo, consejos que también son válidos para el caso de los no creyentes. Para Víctor, ese continuum que es la vida debe ser contemplado desde diversos y diferentes aspectos, necesarios todos ellos, según él, y que se interrelacionan e interactúan en el ser humano. Por una parte, la biología, que enseña a envejecer y morir armónicamente, sin necesidad de elixires, es decir, sin soluciones mágicas, pero sí realistas y viables. La psicología, que habla de actitudes, de apegos y de desapegos, y que demuestra que la mente tiene una fuerza muchas veces inimaginable. La vida social, con sus instrumentos de comunicación, familiares y amicales, para evitar el ostracismo, la falta de amor y el sentirse aislado. La vida laboral, que aunque ya extinta cronológica y legalmente, puede seguir siendo activa, sobre todo en aquellas cuestiones y actividades en las que no es preciso el poder físico ni necesaria la retribución. La vida cultural, apoyada en la mayor posibilidad de cultivar aquello que antes no era posible, por ejemplo, música, lectura, teatro, etc. La vida espiritual, inherente e inseparable del género humano, para afrontar una muerte inevitable, eso sí, a la que nunca hay que temer. La búsqueda del goce para vivir el presente sin desear adelantar el final. La sinceridad y la objetividad como instrumentos útiles para valorar la vida en su justo término y esperar la muerte con valentía y con sosiego. A este respecto, no hagamos lo que aquel viejo del que un día, en broma, escribí una décima, por supuesto, o casi sin supuesto, plagiada, emulando a aquella famosa que hablaba de un pobre y mísero sabio. ¿Os acordáis de cuentan de un sabio que un día? Pues yo lo traduje eso así para el viejo y decía: cuentan de un viejo que un día, tan mayor ya se encontraba, que mucho se lamentaba de los años que cumplía. ¿Habrá otro?, repetía, más desgraciado que yo. De muchísimos oyó que esta frase iban diciendo: es mejor seguir viviendo
¿Morir más joven? Pues no. Es decir, es una broma, pero que significa que hay que tener valentía para seguir. Pero el autor no se reduce al análisis de los aspectos de la vida, sino que, y esto es lo que yo deseo destacar, ofrece en su libro recursos sencillos y prácticos de ayuda para afrontar la longevidad, reconociendo sus límites, eso sí, pero ante todo, sus posibilidades reales. Resumiendo dichos recursos, estos serían los más destacables. Evocar lo positivo, no lo negativo de la experiencia vital. Prestar atención al yo verdadero, con sus virtudes y con sus defectos, claro. Potenciar los alicientes. Conformarse con lo que se es. Cultivar la autoestima. Disfrutar de los placeres sanos. Buscar la paz de conciencia. Cultivar la espiritualidad a través de la meditación. Ansiar el gozo del deber cumplido y la libertad interior. Dar valor al tiempo y a las cosas, incluso, fijaos, a las más sencillas, como por ejemplo disfrutar de las mascotas. Ahora hay tiempo. Viajar sin riesgos y teniendo en cuenta las posibilidades. Establecer alianzas positivas con el entorno, esto es muy importante. Administrar los bienes con prudencia y con eficacia. Abarcar y ser consciente de lo que se puede. Cuidar vínculos familiares y cultivar lo lúdico. Perdón, sepárate del micro. ¿Se acoplan? No, es que soplas el micro. Sepárate un poco. Eso es la energía. Sí, por eso, sepárate un poquito. Cuidar vínculos familiares. Voy ahora a no soplar. No soples mucho. Que conste que no he soplado tampoco alcohol, ¿eh? Vale. Y cultivar lo lúdico, el optimismo y el sentido del humor. Esto yo lo destaco porque en él se destaca mucho el sentido del humor. Resumiendo, sonreír siempre ante lo que es posible, claro. Recuerdo una anécdota que me sucedió en uno de mis viajes, concretamente a Uruguay. Algunas personas que están aquí de la ONCE creo que la conocen esta anécdota, pero es interesante. Una persona anciana, al preguntarle yo que cómo se le llamaba en su país a las personas mayores, que si viejos, que si tercera edad, que si añosos, todos esos verbos, esas palabras que empleamos para no ser hiriente, con una gran sonrisa me dijo: nosotros, señor, no nos consideramos merecedores de ninguno de esos nombres, que no nos gustan. Pues nosotros nos llamamos personas con mucha juventud acumulada. Una respuesta para mí que, para ser entendida, no precisa ningún comentario. Si el aspirante a la longevidad extrema sigue las pautas enumeradas anteriormente, sentirá la conformidad y la valentía ante una muerte que es, claro, inevitable, pero suprimiendo en lo posible el dolor, la soledad, la quietud no forzada, el abandono de horizontes y el pensar en que ya se me acabó todo. No. Voy a concluir mi intervención para que no me llamen viejo, pesado y cansino, que son epítetos que nos dan mucho los viejos. No. Voy a dirigirme a Víctor, a ti, Víctor, con unas palabras que brotan, te lo digo en serio, con sinceridad de alma. Amigo Víctor, como amante que soy de la lengua madre, el latín, permíteme que hoy la utilice en tu honor. Con tu libro, has sido eso, tú has sido Víctor, el vencedor del miedo a morir, el héroe de la esperanza, el paladín de la guerra contra la depresión, el mago que saca palomas donde otros extraen miedos, fantasmas, dudas y alimañas, el buscador de tesoros ocultos o desconocidos que aparecen en tu pluma, y además eres el malabarista de soluciones posibles. Has abierto puertas y allanado caminos pedregosos y empinados para hacer comprender que la longevidad, que cada vez será más dilatada con el tiempo gracias a los avances médico-técnicos sanitarios, que la longevidad se colma de esperanzas y de alicientes. Parafraseando a Forges, en paz descanse, recientemente fallecido, tú en tu libro buscas para los demás no solo una vida larga, sino sobre todo una vida
ancha. Un día escribí un soneto, voy a terminar enseguida, en un soneto que hablaba así de un viejo ante la muerte. Cuentan de un viejo que tan mal se hallaba, que cada día al levantar el vuelo se lamentaba con gran desconsuelo de sus desgracias, que por 1000 contaba. ¡Ay, soy la ruina!, sin cesar clamaba. Si me incorporo otra vez al suelo, como ya no sirvo, aunque ponga celo, en Camposanto yo mejor estaba. Oyó la muerte semejante cosa y al punto dijo: hazme compañía en este instante en la fría fosa. El soneto terminaba con un terceto que decía: temblando el viejo dijo, ¿no podría hacer mi vida un poco más añosa? Moraleja: muerte mejor tardía. Ese terceto, que terminaba mi soneto, lo he cambiado al leer tu libro. Y entonces en este caso diría, ese viejo que haya leído tu libro diría: gozoso el viejo, con placer diría, quiero yo una vida útil, plena, añosa. Luego, muerte, no vengas todavía. Solo me queda decirte gracias, Víctor, por escribirlo. Tu libro es un canto y mensaje positivos para vencer el miedo a la austeridad y a la muerte. Por eso, en nombre de los futuros lectores que hay aquí, permíteme que te salude y me despida de ti como los gladiadores lo hacían al César en el Coliseum. Ellos decían: ave César, morituri te salutan, los que vamos a morir te saludan. Pues yo te digo en latín: ave Víctor, operis tui lecturi te salutan, que significa: hola Víctor, los que vamos a leer tu obra te saludan. Muchas gracias. Muy bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Conclusión, que después de todo esto vais a estar todos de acuerdo conmigo. Yo digo que yo me quiero morir joven. Muy bien, Que me quiero morir joven, muy bien. pero con muchos Micrófono. años. Sí, Ya me habéis oído todos, ¿no? sí. Pues eso, ¿a que estáis de acuerdo? Totalmente. Eso. Muy bien, Angelina. Yo a las mujeres les digo, cuando son conocidas mías y cumplen los años, les digo que cumplas pocos años, pocos, pero muchas veces, De todas formas, yo ya ahora, actuando como autor del libro y con estos antecedentes tan bellos que he vivido, con las palabras tan sentidas, tan entrañables que me ha dirigido, realmente puedo decir que desde el primer momento que conocí a Ángel se estableció una identificación, una afinidad de sentimientos que yo creo que, y espero que permanezcan en el tiempo. Bueno, entonces yo creo que lo ha dicho todo, como digo, no lo he dicho todo de una manera clara y reflejando el contenido del libro, sino lo ha dicho con la belleza que tienen los escritores buenos, los poetas, que saben endulzar la vida y saben incluso crear belleza incluso de donde no la hay. Yo de verdad que no puedo decir nada más porque realmente lo ha dicho él, como si hubiera sido yo. Lo único que yo voy a hacer es ahora, trayendo el tema al ámbito propio como autor y como médico gerontólogo, yo voy a reseñar, a recordar brevemente lo que yo creo que es verdaderamente significativo de cara a los asistentes a este acto y de cara también a los potenciales compradores del libro. El libro en realidad, como él lo ha expresado muy bien, refleja mis propias experiencias y vivencias personales y profesionales en mi dilatada vida profesional, que ya hay muchos años en mi haber. Yo he vivido como médico gerontólogo situaciones muy agradables con los pacientes, pero también situaciones difíciles. He atendido a pacientes moribundos, he visto prácticamente la percepción de las personas de edades muy avanzadas, cómo perciben la llegada del final inevitable en este mundo, y todo eso lo he ido
registrando, captando como observador, y ha hecho que ya finalmente, en el momento en el que estoy, que ya prácticamente lo puedo decir abiertamente, yo soy una persona mayor que está entrando en el territorio que yo menciono en el libro de la vejez extrema. Yo tengo 79 años y llegado ya a los 80, aparece el 8 y ya es una cuestión que se ve ya un numerito ya bastante, pero eso no me quita para decir también que, aparte de ser yo mayor ya, con los años ya vividos, lo que yo vivo en mi interior es un espíritu cada día más vivo, más creativo, más pendiente de todo, más observador, más tendente a escribir un libro como este, porque no solo va a ser este, sino va a venir otros libros que también voy a escribir, y en realidad todo lo que concierne al ser humano, su ambiente, su trascendencia, su origen, sus sufrimientos, sus goces, me atrae extraordinariamente y me hace que yo me lo pase muy bien como espectador. No necesito nada, sino solo observando en mi vida cotidiana, y lo que yo observo, incluso aunque sea solo ahí en Santa Cruz de Marcenado, lo que observamos uno a otro, yo eso me entretiene. Lo que yo quiero decir que el libro es directamente el reflejo de mis propias experiencias, por una parte. Y después también eso lo he llevado yo a plasmarlo en ese ámbito, en ese título concreto, que es la longevidad extrema como un desafío existencial. Fijaros que es interesantísimo el observar que la vida humana, ya lo ha referido Ángel muy bien, no se puede valorar de otra forma sino como un todo. La vida humana está compuesta de todo. Él ha dicho las dimensiones, lo biológico, lo psicológico, lo social, lo cultural, lo espiritual, el ambiente, el entorno, la familia, los amigos. Es un todo que hay que contemplarlo todo a la vez. Y aparte de eso, es un continuum. ¿Qué quiere decir? La vida es como si tú pusieses en marcha algo y no hay manera de pararlo hasta el final. Y el final es sencillamente desembocar en la muerte, final de todo. Y yo lo digo poéticamente hablando, y recuerdo y lo comparo con el río. El río no tiene identidad propia porque el río va avanzando sobre la superficie de la tierra y va acercándose al mar y acaba perdiendo su identidad en el mar. Entonces eso es lo que nos pasa a los seres humanos. Pero esto no es tragedia, esto no es una condena, esto en realidad es, en cierta manera, tal como lo ha reflejado muy bien Ángel, hablando de mi propia visión, es una especie de liberación. Yo la vida la veo como todo lo contrario de lo que dicen algunos religiosos, que esto es un valle de lágrimas. Yo la veo como un reto, una oportunidad, un desafío de poder ser creativo, de poder gozar, de poder servir a los demás. Y eso es un reto, por así decirlo, combinado de muchas cosas. Entonces eso es uno de los pensamientos que yo quiero recalcar de todo lo que ha dicho Ángel. Y otra cuestión es que, por ejemplo, como digo, al aproximarnos ya al final de la vida, entendiéndose como la muerte, por supuesto, nosotros nos vamos despojando. Es lo mismo que cuando nos acordamos de una cebolla que tiene muchas capas, el núcleo central es lo que prevalece. Tú las capas las puedes ir quitando, y es lo que nos pasa con el pasar de los años, el transcurrir de los años. Nos vamos desproveyendo de cualidades, de facultades, y nos vamos quedando con ese yo que ha descrito muy bien también Ángel, que es el yo verdadero. Hay muchas capas que son ficticias, que son creadas artificialmente, y nos vamos desnudando ante la vida y nos vamos haciendo cada vez más yo verdadero. ¿En qué se posa? ¿En qué se sustenta ese yo verdadero? Ese yo verdadero se sustenta en el espíritu, se sustenta en la cultura, se sustenta en la curiosidad intelectual, se sustenta en el amor, se sustenta en el humor,
todo, entonces va llegando uno cada vez siendo más uno mismo. Y entonces, en esta etapa, como digo, es cuando entra en juego y hay que poner, y se ponen a prueba todas las facultades y todas las facultades y todas las cualidades que nosotros hemos ido cultivando a lo largo de la vida. De ahí la referencia de que la vida es un todo, es un continuo. Y entonces, de tal manera es así que hay gerontólogos, hay sociólogos que opinan que uno es el que hace su vejez extrema con el paso de los días, con sus pensamientos, con sus emociones, con sus actuaciones, con sus huellas morales, y entonces resulta que uno cosecha esa vejez extrema de acuerdo cómo haya vivido. Y esto es una llamada a la conciencia personal para decir que nos tomemos la vida más en serio, porque una vida sin pena ni gloria, sin hacer nada, sin ser creativo, sin ser productivo, sin servir a los demás, no deja huella. Y eso es verdaderamente lamentable y estéril. Y eso va a producir un profundo sufrimiento en la vejez extrema. Cuando nos veamos desnudos y nos veamos qué he hecho yo con mi vida, qué he hecho yo con mi vida, a quién he ayudado, qué he creado. Y no solo esto, sino que yo también lo digo en el libro, que hay que tener el cuidado de dejar una huella a la posteridad. Yo soy lo que yo soy en este momento y lo que voy siendo en cada momento, pero yo tengo la necesidad como ser humano de transmitir mis pensamientos, mis experiencias a la posteridad. Y esto, yo he descubierto esto, el ser escritor, lamentablemente, tardíamente. Yo he tenido siempre una vocación de escritor desde siempre, desde joven, y afortunadamente doy gracias que la he descubierto a tiempo, porque ahora ya voy a entrar directamente en la etapa de escritor. Y entonces esto de escritor me va a producir un doble gozo. Por una parte me va a permitir el gozo que experimentan los escritores, los artistas, los poetas y todas estas personas que son creativas, y ese gozo es directo e inmediato y no tengo que pagar impuestos, ni tengo que... Eso lo hago yo y lo obtengo directamente. Y por otra parte, como digo, voy a experimentar el regocijo personal de que este librito, si lo leen gente y se transmite, y lo leen mis familiares, y lo lee mi mujer, y eso es una obra que a mí me produce una recompensa inmensa que no tiene nada que ver con el dinero. Bueno, entonces eso está muy bien y, como digo, acuérdate de esta frase: cada persona, de tal manera es así que cada persona tendrá su vejez extrema de acuerdo fundamentalmente cómo haya vivido. No desperdiciemos la vida. La vida es, el tiempo es oro, dicen los ingleses, time is money. El tiempo es oro, cada minuto es valioso. Entonces, por otra parte, se puede decir que llegar a ser ya una persona anciana o muy mayor o una persona muy longeva, en cierta manera, visto como se contempla en el libro, es un privilegio extraordinario. Es un privilegio que requiere agradecimiento. Yo, al llegar hasta aquí, con tantos años de vida, yo me siento agradecido a la vida, me siento agradecido y me siento agradecido a los años que tengo. Es un privilegio extraordinario, que encierra, y esto también lo ha dicho muy bien Ángel, que por eso he dicho yo que en cierta manera es una repetición de lo que ha dicho él, que encierra ese privilegio extraordinario con mayúscula y subrayado, encierra innumerables alicientes, posibilidades y oportunidades a nuestro alcance, que si adoptamos una actitud habilidosa y estratégica ante la vida. O sea, hay gente que no tiene esa capacidad, esta actitud, que no han encontrado el modo estratégico de sacarle gozo, placer y creatividad a la vejez extrema.
Y en ese sentido, el libro, también lo ha referido Ángel muy bien, yo lo recalco, el libro en ese sentido es una guía orientativa, humanista, porque siempre tiene un acento humanista y además integral. ¿Por qué? Porque lo abarca todo. Una guía humanista, orientativa e integral para disfrutar de la vida aún en edades avanzadas y muy avanzadas. El texto del libro yo he procurado que siga una narración dulce, sencilla y accesible a cualquier lector. O sea, yo podría haber escrito el libro de una manera más técnica, más complicada, pero sin embargo a mí me interesa mucho como expresión recurrir a la sencillez, no solo porque me entienden mejor, sino porque yo aprecio mucho la sencillez. Y como digo, otra cosa que también ha referido y él también ha nombrado y lo ha demostrado a través de los fragmentos poéticos, el libro tiene una selección bonita de fragmentos poéticos de poetas famosos, y además de ello está enriquecido extraordinariamente bien con frases célebres de gente sabia, de filósofos, de escritores, lo que enriquece extraordinariamente, respalda muy bien el libro. Como digo, esto es también una cualidad que yo diría que le da más valor al libro. Bueno, esto es lo que podría decir que, como digo, es una especie de complemento a lo que ha dicho magníficamente bien, de lo cual yo me he quedado plenamente satisfecho. No puedo pedir más del presentador. Es el presentador, será pocas veces esto entre escritor y presentador, pero para mí ha sido el presentador ideal. Presentador ideal. Bueno, Muy bien. Entonces, y ya acabó aquí por así decirlo, la fraseología, y entonces no queda otra cosa que ya ir al final. Y ahora, pues yo creo que ahora las personas que estén interesadas en adquirir el libro, después de este acto de presentación, pues lo pueden adquirir. Tengo que decir que es un poco fastidioso, porque es mezclar un poco una cosa con otra. El libro cuesta 10 euros y entonces después ya, una vez que termine el acto, se sentará aquí mi hijo, que ha venido a ayudarme generosamente. Mi hijo es médico también, es investigador, y bueno, ¿quién mejor que mi hijo para que me ayude en este menester? Y yo, como digo, se lo agradezco mucho. Y entonces, como digo, se va a sentar aquí, va a dar el libro a las personas que lo quieran. Yo me quedaré sentado por si hay alguna persona que quiere que se lo dedique. Yo se lo puedo dedicar como autor del libro. Y entonces yo también diría otra cosa por añadidura, lo puedo decir abiertamente, que voy a daros, si queréis lo anotaros, la dirección de mi correo electrónico, porque me gustaría establecer un contacto que no termina aquí, sino que se puedan comunicar conmigo y podemos dialogar sobre el libro, e incluso hacer una crítica constructiva del libro, y yo puedo incluso hasta mejorarlo de cara a un futuro próximo si se hacen reediciones y todo esto. Y como digo, si quiero lo digo ahora, o si no después cuando venga se lo aporto, mi dirección de correo electrónico. Bueno, por otra parte también creo que hay libros suficientes para todos. Si hay alguna persona que se quede sin libro o tal, pues yo tengo una cierta cantidad también de reservas, por si tengo yo que al margen de este acto de presentación, ya a nivel ya de una relación directa conmigo, pues lo proporciono. Angelina, el ticket. Que ha quedado todo muy claro. Bueno, yo tengo que hacer una reseña, como es obligado, y de persona noble que soy, estoy sumamente agradecido a todas las personas que han contribuido en este acto de presentación, empezando también por la Delegación Territorial de la ONCE, a Calleja, que está aquí presente, Bernabé, que es un hombre muy pendiente del tema,
también Angelina, como presidenta de la asociación, mi asociación de UDP Madrid, Marisa, que está por ahí, que también ha contribuido mucho en hacer la conversión del contenido del libro visual en audible, y bueno, y miles de personas que no las voy a nombrar, pero están ahí, que me han ayudado, que me han animado y todo esto. Y con esto yo, por mí, he terminado. Muy bien. Angelina, el ticket. Sí, ahora. No os mováis, por favor. Primero, yo creo que sería interesante, si queréis hacer alguna pregunta a Víctor y establecer un diálogo que siempre rompe un poco el hielo, y siempre es interesante porque se sacan conclusiones positivas. Y ahora no os mováis de los asientos, que os vamos a dar un ticket para que bajéis a tomaros un refresco a la cafetería. Algunos por si os habéis asustado y otros por si os ha dado sed. Si alguno se ha dormido, pues que le tome un café y se despierte. El presupuesto no da para más, pero vamos, vosotros entregáis ese ticket y después ya nosotros lo liquidamos abajo, que ya está hablado. Es consumición con sándwich, ¿eh? Sí. Sí. El aperitivo está mal. Con aperitivo. Hay aperitivo. En la cafetería, sí, abajo. Yo quiero, ya que tengo la oportunidad de tener el micrófono aquí, Abajo. es una ventaja de estar en la mesa, es iniciar ese diálogo, coloquio, como queráis llamar. Primero, rectificando a Víctor con todas las loas que me ha dedicado. Yo, como manchego que soy, que somos así muy terruneros y muy agarrados al suelo, decimos allí, siempre se echa un poco más por lo que merma. Entonces, que sepáis que yo agradezco a Víctor sus alabanzas, pero en el justo instante y medio que me pueda corresponder mis méritos. Y segundo, una pregunta que yo he tenido siempre ganas de hacer. Una pregunta que he tenido ganas de hacérsela y que se la voy a hacer ahora en público. Los que ya somos templados en años, hemos tenido experiencia de hablar con mucha gente que estaba a punto de morir. Yo, por ejemplo, he asistido a agonías con mucho, no placer, y lo que decir no, pero con mucho interés para ver sus reacciones. Y yo puedo decir que hay dos tipos de personas mayores, longevas, con las cuales Víctor seguro que ha tenido experiencia. Una, aquellas personas que te dicen tristemente, yo me quiero morir porque ya no tengo nada que hacer, soy muy mayor y ya qué pinto aquí. Esa es la palabra. ¿Qué pinto en este mundo? Y la segunda, aquellas que sí pintan y quieren pintar más. Yo me considero una persona, Ana Mari me conoce bien, bastante activa. He tenido un incidente médico, que lo sabe mucha gente que me conoce, pero no sigo vivo, es una buena señal. Pero cuando he tenido los avisos de estar a punto de irme al otro barrio, me he sentido mal, triste, decaído, deprimido e incluso he llorado. Pero no porque iba a morirme, no, palabra de honor, sino porque me iba a privar de seguir haciendo cosas por los demás. Palabra de honor. Bien, la pregunta es, en tu experiencia vital, profesional, ¿quiénes abundan más cuando son muy longevos? ¿Aquellos que dicen, ya tengo todo hecho? ¿O aquellos que dicen, quiero seguir haciendo? No sé si hay respuesta exacta. Sí, hay un aspecto muy interesante que es las apariencias importan muy poco. La clave es interna. Hay personas que en su interior tienen la tendencia, hay una frase muy bonita que dice, hay personas mayores con tendencia a hacer cosas, a desarrollar problemas, y están esperando que salga el sol para ponerse a trabajar. Pero yo aquí lo que creo yo que lo que habría que cuidar, más que las apariencias, incluso lo que se llama esto el envejecimiento activo aparente, que aparece haciendo footing una persona mayor, por ejemplo en la casa de campo, es la clave interna, que es la que yo defiendo a ultranza en el libro. En realidad,
la clave para disfrutar de la vida está mucho más en el interior de la persona, en lo que concierne a las actitudes, expectativas y tendencias, que en la clave de cómo me ven, ¿me entiendes? Luego yo quiero decir, y esa pregunta es muy procedente, porque hay que buscar que ese interior de la persona mayor, que independientemente de la edad, ese interior lo pueden cultivar muy bien personas que pueden llegar incluso a los 85, 90 y 90 y tantos años. Porque una persona mayor encamada, que no se puede levantar, tiene la ayuda de su propia mente y de su propio espíritu y de su propia imaginación y de una humilde radio que tiene a su lado y que pone música estimulante, o si tiene la capacidad de leer mínimamente, de poder leer un libro o de oír una conferencia, si no puede leerlo. Lo que quiere decir, tenemos inmensas posibilidades a nuestro alcance, independientemente de la situación, porque si tu espíritu, si tu mente funciona, tu curiosidad y tu capacidad de admiración funciona, tú tienes poder de seguir gozando de la vida, independientemente de las circunstancias externas y de cómo te vean las personas, las demás personas y todo la vida y por haber. ¿Alguna otra pregunta a alguien? ¿Me lo puedes dedicar? Ahora mismo te lo voy a dedicar. Antonio es uno de los últimos socios que se ha incorporado a UDP y además él ha escrito también un libro impresionante que yo voy leyendo a ratitos porque lo tengo sobre la mesa del despacho, y además es muy trabajador y me está ayudando a ordenar todos los archivos. Así es que, para todos los que no le conocéis, pues ahí está, Antonio Gómez Ceada. Muchas gracias. Muy bien, don Antonio. Y Pues ya este está, ¿no? libro es para él y para que le escribas lo que se te ocurra. Pues muchas gracias, Víctor. La verdad que ha sido un placer presentarte, estar aquí a mi lado. Ya sabes que te aprecio desde que te conocí y que en alguna vez también te quiero ver con nosotros en alguna charla, alguna conferencia, alguna cosita que te lo comenté, y desde luego tiraré de ti, eso lo puedes tener seguro. Y nada, muchas gracias por hacerlo aquí en la delegación, y también pues tengo que dar gracias a las personas de arriba que nos ceden estos salones, que lo hacen con mucho cariño. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias y feliz venta de libros, sobre todo, que vendas muchos y que vengas a presentarnos el segundo. Muy bien. A ver, perfecto. Venga, muy bien.